El orden de los acontecimientos de la vida de Jesús. Muchos hombres y mujeres han dejado escritos sus nombres en la memoria de la historia humana, pero ninguno la ha impactado tanto como la impactó Jesús. Solo bastaron 3 años y medio para que su aparición y doctrina llenara billones de libros, mentes y corazones, comenzando desde las polvorientas, esclavas y despreciadas tierras de Israel hasta las tierras más nobles y hasta nuestros días. Veamos si podemos descubrir el motivo. Escrito está: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También está escrito: eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Y Él es antes de todas las cosas. Escrito está también: todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y todas las cosas en Él subsisten. La voluntad y consejo eterno de Dios se estableció y determinó que Él vendría al mundo creado por Él, tomando la naturaleza de sus criaturas que Él mismo creó, como está escrito. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Su llegada al mundo creado fue anunciada por sus servidores los ángeles, llegando a la tierra, a Belén de Judea, por obra sobrenatural, en el vientre de una bienaventurada mujer llamada María, como está escrito. Respondiendo el ángel a María, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Nace, crece en gracia y en sabiduría, y vive su niñez y juventud en sujeción a sus padres en la ciudad de Nazaret de Galilea, en Israel. A la edad aproximada de 30 años es bautizado en el río Jordán y comienza a predicar y a decir en Capernaum en alta voz: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Junto con predicar y andar caminando por los caminos en Israel, solo al decir su palabra sucedía que los ciegos veían, los cojos andaban, los leprosos eran limpiados, los sordos oían y los muertos eran resucitados. De tal manera que alcanzó gran fama y mucha gente le seguía. Esto lo hizo por aproximadamente 3 años y medio, siendo su principal misión cumplir aquello que su Padre le había encomendado, como está escrito: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, y que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna,
y yo le resucitaré en el día postrero. Un día, siendo de noche, y estando Jesús a solas con sus discípulos, a la edad aproximada de 33 años y medio, debido a la envidia y odio que acumularon los religiosos judíos de aquella época, lo arrestaron para llevarlo al gobernador romano Pilato y condenarle a muerte. En su arresto, en una fría noche de día jueves, y luego de abandonarlo todos sus discípulos, es conducido a casa del sumo sacerdote para juzgarle y entregarle a muerte. En casa del sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los principales sacerdotes, los ancianos y escribas y todo el concilio, por medio de falsos testimonios, juzgaron que Jesús era reo de muerte, denigrándole y despreciándole, como está escrito. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban, cubriéndole el rostro y diciéndole: «Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?». Y decían muchas otras cosas, burlándose e injuriándole. Al día siguiente, día viernes, muy de mañana, luego de pasar la noche herido, es levantado, atado y enviado al gobernador Pilato, quien al ver que Jesús callaba ante las constantes acusaciones de los principales sacerdotes y ancianos, estaba maravillado, procurando en varias ocasiones soltarle y dejarle ir. Pero ante la insistencia de los principales judíos y los gritos de la multitud, Pilato entrega a Jesús a ser azotado y luego a la muerte, como está escrito: habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Estos azotes, conocidos por la tradición como la flagelación romana, eran los más infames por el tipo de azotes y solo se aplicaba a esclavos o criminales condenados a morir en la cruz. A veces el prisionero moría durante el proceso del flagelo. Los azotes variaban entre 50 a 200, de manera que llevaba al borde de la muerte a sus víctimas. Estas flagelaciones rasgaban músculos, venas y tendones, provocando laceraciones, úlceras y contusiones, llevando a un intenso dolor. A esto fue expuesto el que vino a salvar al mundo de sus pecados. Luego de ser azotado, Jesús es llevado por los soldados romanos al pretorio, donde es foco principal de burlas y escarnios, rodeándole toda la compañía y desnudándole en un tono de burla, como está escrito: le echaron encima un manto de escarlata, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían, diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Siendo cerca de las 9 de la mañana, hora tercera judía, llevaron a Jesús a un monte llamado Gólgota, en las afueras de Jerusalén, donde es clavado de manos y pie a un madero en forma de cruz. Estando colgado en esa condición agonizante, aún en esa condición, le escarnecían, como está escrito: los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz». Y también decían: «A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él».
confió en Dios, líbrele si así le quiere. Pero Jesús solo decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Luego de estar cerca de 6 horas colgado y agonizando en la cruz, grita a gran voz, como está escrito: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Toda la ira, maldición, condenación y castigo de Dios por nuestros pecados en ese momento estaban aplastando a Jesús, satisfaciendo la justicia del Padre. Como está escrito, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Luego de gritar por segunda vez diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, expiró. Luego de ser sepultado, Jesús en el Espíritu desciende a las partes más profundas de la tierra, donde predica a los espíritus encarcelados, y al tercer día se levanta triunfante de entre los muertos en su cuerpo glorificado, apareciéndose a sus discípulos y a muchos hermanos durante 40 días, hablándoles del reino de Dios. Estando con sus discípulos en el monte de Galilea, es alzado a los cielos, siendo recibido arriba y sentándose a la diestra de Dios, su Padre, lugar donde actualmente está, intercediendo en favor de los que son sus servidores, hasta que Dios ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, como está escrito: El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y pronto vendrá por segunda vez a buscar a los suyos, su iglesia, para que sea cumplida aquella oración que, estando en la tierra, Jesús le hizo a su Padre: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y también juzgará a las naciones con justicia, y será establecido su reino eternamente y para siempre, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.